Muy buenas a todos, bienvenidos a una sesión más del Meeting the Lab. Como sabéis, este es un punto de encuentro para todos aquellos que quieren escuchar y quieren ser escuchados en cuanto a lo que es la gestión en la industria del deporte. Y en este caso, pues contamos con la visita de Tony Ten. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias, buenas tardes. Y Tony es el entrenador jefe del Movistar Estudiantes. Y como sabéis, con el ESTU estamos trabajando en el máster de Basket Data Analytics, que empezaremos ahora una nueva edición. Y creemos que es muy interesante que podamos ver de primera mano lo que es el día a día de un trabajo de entrenador de élite y sobre todo su vinculación con el uso del dato, las tecnologías y las metodologías sobre ello. Si te parece, Tony, empecemos directamente por cuál es tu relación con el dato desde un plano personal. Desde cuándo, si estás familiarizado con tecnologías, si te interesan, cómo las ves vinculadas al deporte del básquet. Bueno, yo creo que el dato, el proceso del dato. Yo empiezo a entrenar muy joven, empiezo a entrenar a mitad de los años 90. Bueno, sigo siendo joven, pero no tanto. Entonces, bueno, yo creo que ese ha sido un proceso, una época importante en ese proceso de datos, ¿no? Al principio de los años 90 teníamos un box score, una estadística muy simple, y siempre que iniciamos los entrenadores, iniciamos en categorías evidentemente de formación y abajo, y ahí aún tienes evidentemente pues menos posibilidades. Ahora hay muchas aplicaciones y hay mucha capacidad de leer cosas, ¿no? Y también el proceso que ha tenido el dato en el baloncesto, en el deporte y en el baloncesto en particular, ¿no? Yo creo que el dato inicias un poco, tu relación con el dato inicia un poco como no queriéndolo, ¿no? Como rehusándolo un poco, ¿no? Y sigue pasando en el baloncesto de formación y seguía pasando en los 90, ¿no? A mí no me hables de estadísticas, yo lo que quiero es que entrenen fuerte, ¿no? En categorías de formación, ¿no? Estadísticas o no estadísticas, en alevines, en infantiles, marcador o no marcador, ¿no? Este tipo de debate, ¿no? Que yo creo que dejaba, bueno, pues intentaba dejar al dato sin una necesidad, ¿no? Intentaba dejar al dato con menos importancia. Yo pienso que no hay que lo que hay que hacer es educar en la opinión sobre el dato. O sea, el dato está ahí, pero mi hijo solo juega 15 minutos. ¿Por qué solo? ¿Por qué 15 solo? ¿Sabes? Mi hijo solo ha tirado 6 veces. ¿Por qué solo ha tirado 6 veces? Digo mi hijo, estoy pintando mal a los padres, ¿no? Sí. Pero o este jugador, como entrenador, ¿no? Este jugador solo ha metido 8 puntos. ¿Por qué solo ha metido 8 puntos? ¿No? ¿Con qué porcentaje se está tirando o no? O sea, quiero decir, yo creo que había mucho desconocimiento sobre estas cosas y que el dato siempre partió o ha partido sobre un punto de no querer estudiarlo demasiado o de opinar sobre él de manera sin una formación para hacerlo, ¿no? Después pasas a aceptarlo, después tienes que aceptarlo y sientes curiosidad sobre él y empiezas a investigar sobre él y empiezas a formarte sobre él y ves que con los datos que tú obtienes y con la información que tú obtienes de los datos que estás recibiendo, puedes llegar a mejorar como entrenador y puedes llegar a mejorar a tus equipos, que es lo que quieres, ¿no? Y pues yo creo que hay un tercer estadio en el que tú lo necesitas. Evidentemente esa necesidad tienes que equilibrarla un poco porque si no se vuelve un poco en obsesión, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esos son un poco los tres pasos que yo he pasado, ¿no? Yo quizá no lo rehusaba demasiado al principio y me gustaba coger las estadísticas y me gustaba investigar un poco sobre ellas. Yo empiezo en el 2006 con 26 años a entrenar en Liga EVA. Y bueno, y ya me cojo mis estadísticas, que son las de la FEP son las mismas en el año 2006 que en el año 2024, las cojo, entonces empiezas a ver, ¿no? Tiros por minuto, porcentaje de valoración con respecto a la total, ¿no? Pues estas cosas yo las que hacía, ¿no? Asistencias, tiros, asistencias. Bueno, pues este tipo de cálculos yo los empezaba a hacer, ¿no? Después ya te creas eso, una necesidad al final. Y también en algo lo noto en algo muy puntual o en algo muy claro, que es a la hora de fichar jugadores. O sea, a la hora de ver jugadores para fichar, ¿no? ¿Qué haces primero? ¿Ves al jugador jugar o te vas a los datos? ¿No? Yo, en mi proceso de bastantes años, yo siempre me iba primero a ver al jugador. Siempre veía al jugador primero, que fueran 10 minutos, aunque fuera media hora, aunque fuera una hora o aunque fueran poco tiempo, ¿no? Pero veía al jugador primero y después ya me ponía a investigar un poco cuáles eran sus números, ¿no?
Ahora, no deliberadamente, porque no es algo que tenga muy en cuenta ni algo que haga de una manera calculada, sino me pasan profiles de jugadores que puedo no conocer o que puedo conocer poco y necesite ver más, ¿no? Y casi siempre primero me voy a ver los datos. Y casi siempre primero entro a ver los datos, ¿no? Y bueno, datos avanzados o no avanzados, pero siempre me hago una idea. Entonces, no sé si es bueno o es malo, no lo sé, es lo que hago. Pero no sé si esos datos me dan una opinión preconcebida del jugador que estoy mirando para poder incorporar. No lo sé. Porque a veces pasa que ves datos y te gustan mucho los datos, ¿no? Dices, coño, en este equipo ha hecho muy buena temporada, en este también, este también. Entonces después ves al jugador y buscas y dices, hostia, y si aquí lo he hecho tan bien, ¿dónde está lo que he hecho tan bien? Yo no lo... Entonces quieres que sea bueno el jugador y quieres que te guste porque viene detrás con una experiencia que ha hecho tantos puntos en esta liga, tantos puntos en otra liga. Entonces dices, coño, tiene que ser bueno, me tiene que gustar, ¿no? Y al revés, ¿no? De decir, hostia, ha jugado mal aquí, ha jugado mal aquí, ha jugado mal aquí, ha jugado mal aquí. Y yo lo que veo no está tan mal, ¿no? Entonces, por eso digo el peligro. Antes hablamos del proceso del dato y ahora el peligro del dato, ¿no? Sí. Y como todo en la vida, pues intentar equilibrar, intentar, bueno, pues tener más herramientas para poder decidir que no solamente el dato y evidentemente saber adaptar toda la información y la gran información que tenemos a un proceso de rendimiento que es absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que ese debate ya se ha apartado, hablaba de categorías de formación, hablaba de los años 90, yo creo que todo eso ya se ha apartado, yo creo que todos tenemos interiorizada la necesidad absoluta de calcular las cosas, de tener algo que nos dé información. Y así lo hacemos en el deporte, bueno, en el deporte que nos lo podemos permitir. Cada vez yo creo que se lo pueden permitir más divisiones porque está más interiorizado el bueno, pues invertir y gastar en este tipo de información y de herramientas. Sí, es muy interesante tres cosas que comentas. Por un lado, y no es un caso aislado, el hecho de que, como tú comentas, creas tu propia metodología. Tiras de tus propias fuentes de datos, empiezas a crear tus tablas Excel, tiras del Box Score FAPE y tú vas creando tus propios indicadores. Al mismo tiempo, esa curva, una de las razones por las cuales creamos este proceso formativo es porque vemos que la curva de tecnología cada vez es más alta, pero en cambio la curva formativa no está al mismo nivel. Es necesario en muchas ocasiones, para poder aprovechar todo lo que la tecnología nos ofrece, poder formar a las personas, ¿no? Como suele decirse, no puedes saltar sin red, ¿no? Al mismo tiempo, a la hora tú comentas algunos aspectos como es el de fichar jugadores. En este caso tenemos una frase que nos gusta mucho, es que buscar certezas es imposible, no existe la certeza, y quien busque certeza, y el dato en muchas ocasiones se piensa que es una herramienta de certeza, pero que sí te aporta tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Entonces, sí, a ti tú buscas... El placebo te lo da, ¿no? Este ha metido 11 puntos en tal categoría. Está bien, he hecho buen fichaje, he hecho un buen fichaje. ¿No? ¿Tú estás tranquilo? Pues oye, pues está bien. Sí, a ver, los entrenadores de esos años, los entrenadores que trabajábamos en esos años, teníamos una necesidad y la necesidad nos creaba, pues teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Y también la falta de formación. Hacia dónde miro, hacia dónde no miro, ¿no? Entonces fue mucho autodidacta. Ahora evidentemente hay expertos, entre ellos están por aquí, terribles en este tema, ¿no? Entonces nos sentimos también, la gente que no hemos evolucionado en esta formación, que nos interesa, que la usamos, que nos intentamos aprender, pero que no somos expertos, evidentemente también lo que hacemos es dejamos que hablen ellos, ¿no? Y a ti, lo que has comentado, ¿ha habido alguna ocasión en la cual estabas pensando en fichar a un jugador y el hecho de ver sus estadísticas te ha echado para atrás? O al contrario, un jugador que a lo mejor no te llamaba la atención al ver un histórico de estadísticas. Sí, seguro. Es decir, el dato ha influido en tu toma de decisiones. Seguro. Consciente o inconscientemente, seguro. Conscientemente no me viene a la cabeza a lo mejor ningún fichaje, que seguro, pero inconscientemente seguro. No es sentirte seguro de fichar a un tío porque ha hecho tal temporada y tal temporada y tal temporada, y los números me demuestran que tiene un buen porcentaje de rebote, los números me demuestran que tiene un buen porcentaje de asistencias, los números me demuestran que le tiran, es un 5 y le tiran con poco porcentaje de baja. Sí, te reafirman mucho y te ayudan. Yo creo que ese plus, ese impulso final
hacia decidirte de fichar o no, de querer incorporarlo o no, muchas veces ha sido por los datos, sí, es cierto. Y de la misma manera que utilizas Para llegar ahí, evidentemente no habrán influido los datos. Ya. Pero ese impulso final, yo creo que inconscientemente o incluso conscientemente, a veces te lo dan los datos, sí. Y de la misma manera que utilizas este tipo de conocimiento para fichaje, para el uso individual, después lo integras con el equipo, es decir, también usas los datos o utilizas algún tipo de tecnología avanzada para entrenar, para diseñar tus aspectos tácticos, conocimiento scouting del contrario, scouting propio. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda porque el plan de partido que tú vas a entrenar durante la semana viene mayoritariamente dado por las características del rival. Y para estudiar las características del rival, uno de los factores más importantes es qué están haciendo estadísticamente, ¿no? Y qué patrones tienen, y qué números tienen, y qué porcentajes tienen, y cómo están haciendo las cosas, ¿no? Evidentemente, casi todos los entrenadores, sobre todo españoles, nos movemos muchos años en la misma categoría. Entonces, la experiencia yo creo que es la principal herramienta que nosotros tenemos a la hora de hacer las cosas, ¿no? Porque me he enfrentado muchas veces contra ese entrenador o me he enfrentado muchas veces contra estos jugadores, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los datos que te aporta la estadística sirven sobremanera para preparar un partido. Entonces, tú durante la semana, yo creo que no te cambia, evidentemente, la metodología que tú vas a utilizar. Yo voy a entrenar de la manera que yo voy a entrenar, pero sí el contenido de la tarea de la metodología que tú estás utilizando. Entonces, al final, si ese chico a derechas en bloqueo directo tiene este porcentaje de tiro de 3, habrá que hacerle un tipo de defensa para evitar que llegue a ese porcentaje. O si este pivot girando a derechas tiene un porcentaje y girando a izquierdas tiene un porcentaje, tú lo vas a defender de una manera determinada negándole una mano, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene en salida de bloqueos indirectos tal jugador? Bueno, pues vamos a una defensa especial con este jugador cuando esté jugando este tipo de situaciones, porque nos va a tirar con un porcentaje que a nosotros nos parece demasiado, o que nosotros no podemos permitir que llegue a ese porcentaje, ¿no? Y codificas un poco el partido, un poco o bastante, según el entrenador. Codificas un poco el partido y usas todo ese tipo de datos para hacer un plan de partido y intentar minimizar los puntos fuertes del rival. Y a la hora de, por ejemplo, tú a lo largo de una temporada, en este caso, tienes varios formatos de competición. Tienes liga regular, tienes playoffs, tienes torneos cortos a modo Final Four o finales. ¿Los planteas igual a la hora de lo que tú comentas, a la hora de utilizar algún tipo de indicadores que provienen del dato? ¿Para ti es lo mismo una liga regular que un playoff? ¿Varías? ¿Utilizas diferentes indicadores? Es difícil preparar de manera diferente los partidos en una temporada con un mismo equipo. O sea, yo creo que generas más estrés a un equipo preparando partidos de manera diferente que no siguiendo una directriz y siguiendo una forma de preparar un partido bastante estándar. Eso no quiere decir que un partido más importante, que a lo mejor tienes más días para preparar, sí que le des un poquito más de importancia a otras cosas, quizá más a nivel de cuerpo técnico que la información que después transmitas como jugador, ¿no? Yo creo que el jugador debe de notar poco que el cuerpo técnico ha aumentado el volumen de información, porque el jugador es capaz de absorber lo que es capaz de absorber. Y después también está, bueno, pues equilibrar, de no generarles más estrés porque es un partido importante, o sí, porque crees que el equipo está relajado, entonces hay que subir el nivel de información que les damos. Bueno, yo normalmente es bastante estándar y bastante similar la manera de preparar los partidos que tenemos. Más que nada porque el jugador se tiene que acostumbrar a preparar los partidos de una manera cotidiana, ¿no? Y crear unos hábitos y es complicado cambiarles eso. Es decir, yo, por ejemplo, lo comentábamos antes fuera de entrevista, he variado la información, incluso he reducido, cada año reduzco más la información que doy al jugador y cada año aumento más la información que tenemos como cuerpo técnico, ¿no? Esto es más trabajo para el cuerpo técnico. Claro. Cuando tú solo miras 4 cosas y las 4 se las dices al jugador es facilísimo. Cuando tú miras 26 cosas y solo le dices una al jugador
es más difícil porque tu filtro es experiencia, tu filtro es formación y tu filtro es acertar en la que le quiero decir, ¿no? Hablaba antes que yo he llegado a decirle al jugador un poco con qué porcentajes no se tenía que mover el atacante con el que él iba a emparejarse más tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que genera un estrés que no es necesario, ¿no? Y quizás los años me han ayudado a aprender eso. Hay algunos jugadores que te lo demandan, hay algunos jugadores que incluso ven ellos, entran en plataformas que tenemos y ven ellos cosas y te dicen, oye, pues he visto que los últimos 3 partidos, esto no sé qué, bueno, no mires tanto. No, pero está bien porque en ese proceso de dato que hablábamos al principio en la primera pregunta, el jugador se está involucrando mucho. Claro. Entonces, hay jugadores que le gustan mucho. Y hay jugadores que te demandan más datos y te demandan conocer. ¿Me puedes pasar el informe? ¿Me puedes pasar lo que hacéis? ¿Me puedes decir esto? ¿No? Entonces, yo pinto una pizarra normalmente, para mí. Pero los últimos años, los vídeos que hacemos con el equipo los he hecho en un espacio donde está esa pizarra que yo pinto para mí. Entonces, en esa pizarra yo pongo muchos datos. A mi manera de entender, ¿no? Pues ha habido años en el que muchos de los jugadores del equipo han entendido al final la pizarra. Y cuando entran es, Tony, esto no sé qué, Tony, esto no sé cuántos. Y digo, bueno, algo yo que sé, me gusta también. No todos, porque algunos no tienen capacidad para entenderlo y tampoco hace falta que lo hagan, pero algunos sí, ¿no? Entonces, bueno, pues pinto los números de pick and roll de los mejores ball handlers, pinto los números de los mejores jugadores de poste bajo, pinto los números y la eficiencia en bloqueos indirectos, pinto pues los porcentajes en spot up de los jugadores en el tiro de 3. Pinto un poco pues, estadísticas de equipo y el ranking en la liga, ¿no? Qué pace son, qué porcentaje de rebote ofensivo tienen, qué porcentaje... Entonces, bueno, pues les interesa bastante a algunos entrar en el despacho y decir, vale, y se hacen una idea, ¿no? Tomás Veías en esto era muy bueno, entraba y veía ahí, y enseguida se hacía la idea un poco de qué equipo era. Entonces, podemos decir que tu herramienta del uso del dato también es como una manera de convencer al jugador. Sí, evidentemente. De que te sirva, ¿no? En ocasiones hay entrenadores que nos han comentado que la llegada del dato lo que les ha ayudado es eso, a que el jugador, tanto a priori, es decir, de cara a preparar un partido, les ayuda, como a posteriori, que el jugador a lo mejor tiene una sensibilidad al acabar el partido y el entrenador se sienta con el jugador y le dice, no, mira, por esto. Reafirmar tu discurso, ¿no? Al final, sostener tu discurso. A veces sostener, a veces reafirmar, ¿no? Evidentemente. Yo creo que el vídeo sigue siendo una herramienta por encima del dato. El vídeo yo creo que impacta más que el dato, porque el dato yo creo que aún se puede interpretar de diferentes maneras y hay muchos datos a los que acogerse, ¿no? Estoy haciendo mal esto, pero también hago bien esto, pero hago mal lo otro, pero claro, o sea, hay datos, por ejemplo, que son muy relativos, ¿no? El más menos, que está bastante de moda porque lo tenemos en la estadística, entonces todos los aficionados y todos los familiares pueden ver el más menos, ¿no? Entonces, claro, más 8 y solo ha jugado 11 minutos, ¿no? El entrenador no tiene ni idea. Claro. Entonces, bueno, pues es muy relativo quién está en pista, quién no está en pista, quién juega, quién no juega, ¿no? Pero hay otros datos que evidentemente sí que confirman mucho tu discurso, ¿no? Y evidentemente los usas para reafirmar y para sostener discursos y para decir, oye, esto va bien, mira, qué bien, esto no va tan bien, tenemos que mejorar en este sentido, ¿no? Has mencionado antes las sesiones de vídeo. ¿Has adaptado, es decir, te ayuda el mensaje que te aporta el dato según qué piezas? Incluso nosotros gastamos, nosotros hacemos un vídeo y ponemos una clave defensiva. Una clave defensiva puede ser, el balance defensivo. El balance defensivo por esto y por esto. Y en el mismo pantallazo que les enseñamos a los jugadores que la primera clave defensiva es el balance defensivo, solemos incluir algún dato que sostenga y reafirme y aumente la credibilidad de ese dato, ¿no? Son el primer equipo en puntos por posesión en transición ofensiva. O su porcentaje de 3 en estático es 36%, pero en transición es 47%. Cuidado porque meten todas llegando, claro, ¿no? Y después, cuando empiezas a desarrollar esa clave defensiva, habrán 6, 8, 10, 12 clips, ¿no? También, en los títulos que se ponen en los clips, si es necesario,
pones bueno, pues el porcentaje de puntos por posesión en transición o el porcentaje, bueno, pues yo creo que reafirmas un poco tu discurso. Evidentemente, no puedes pretender que todos los jugadores sean capaces de interiorizar ese discurso aumentado por los datos, pero sí que es verdad bueno, que alguno hay, o que el discurso se queda, o que el número se queda, es bastante visual, ¿no? Entonces lo utilizamos mucho. Hablando de jugadores, hay algunos, tú has mencionado que sigue existiendo cierto rechazo o cierta lejanía del dato. Hay algunas frases que son pues, que el dato mata la intuición del jugador en la cancha, que a veces genera una cuadrícula en la cual el jugador no se puede expresar libremente. ¿Tú crees que eso puede llegar a darse? ¿Tú crees que, o que es más...? Yo creo que hay gente que rechaza cosas con tópicos y se siguen diciendo, quiero decir, no tiene nada que ver. Y si lo haces es porque lo estás haciendo mal. Entonces tu proceso no es bueno o tu forma de enseñar el dato no es buena, ¿no? Tú no puedes salir a izquierdas porque los datos me dicen que cada vez que votas en la izquierda lo pierdes. Bueno, eso pues, tendrás que enseñarle a votar con la izquierda, quiero decir, o tendrás que poner las situaciones para que pueda salir a derechas, o tendrás que darle una solución para cuando vote izquierdas, quiero decir, yo al final no creo que el dato mate nada. Lo que hay es, como hemos dicho desde el principio y como creo que todos estamos en un punto en el 2025, que equilibrar todo eso, ¿no? Y que evidentemente al final el baloncesto es de los jugadores y el talento es de los jugadores y hay que tienen que desarrollar su talento y les tienes que generar espacios para que desarrollen su talento, pero el dato les va a ayudar, sin duda. ¿Cómo lo trabajas con tu staff? Es decir, a la hora de trabajar esta información, metodología, ¿compartes con ellos? ¿Compartís algún tipo de herramienta? ¿Generáis algún tipo de indicadores ya en pretemporada que lo vais trabajando? Sí, nosotros tenemos, bueno, he trabajado en diferentes escenarios, quiero decir, diferentes escenarios que se han desarrollado en el tiempo, desde empresas externas hasta métricas internas, hasta gente que, como este año en Estudiantes, Miguel, que desde fuera del staff nos aporta plataforma completísima al respecto, ¿no? Y he trabajado con ayudantes que tienen más formación en esto y le dan más importancia, y he trabajado con ayudantes que a lo mejor pues tienen menos formación, entonces bueno pues hacen un esfuerzo positivo para querer, ¿no? Aprender todo esto, ¿no? La pregunta era cómo después lo... Sí, ¿cómo trabajas con tu staff? Básicamente la pregunta nosotros tenemos dos reuniones mayoritariamente, tenemos muchas, pero dos reuniones principales durante la semana. Una es post partido y ahí hacemos un análisis estadístico del equipo, un análisis estadístico a nivel de estadística de lo que es el juego, y otro también del rendimiento de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que vemos analizamos las métricas y analizamos lo que ha pasado en el partido y sostenemos discursos con estadística, ¿no? Y tenemos unos parámetros que sí que nos gusta saber siempre, ¿no? Porcentajes de rebote, porcentajes de asistencia, el uso de los jugadores, ¿no? Y sí que vemos un poco pues que tendencias, ¿no? Pues cuando usamos más estos jugadores, los resultados nos van mejor. Coño, esta semana el rival nos ha hecho no usar a estos jugadores y hemos perdido, ¿no? Tenemos que buscar mecanismos para poder seguir usando a estos jugadores y que no nos los tapen, ¿no? Entonces sí que es importante todo ese tipo de cosas, ¿no? Tanto los datos que te aporta el partido como los patrones que tú has ido viendo que son favorables para ti, ¿no? Y después hay otra reunión, que es la reunión prepartido, la reunión de scouting, la reunión de rival, en donde es muy importante para decidir el plan de partido, ¿no? ¿Qué defensa hacemos con este? ¿Qué defensa hacemos con este? ¿Qué defensa hacemos con este? Pues, bueno, parte de la base, como decía, de la experiencia y de la intuición y de tu forma de entrenar, pero también, bueno, pues evidentemente el dato tiene mucha importancia a la hora de elegir una defensa u otra, que después en el partido la podrás cambiar, y eso es ser entrenador también, pero no puedes dejar de mirar qué está pasando a nivel estadístico o qué pasa cuando ellos pierden, ¿no? Yo le doy mucha importancia, como hemos dicho, a la estadística individual, pero también a la estadística victoria-derrota. Entonces, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, ¿no? O sea, a nivel colectivo, ¿qué le pasa a ese equipo cuando pierde, ¿no? Pues ese equipo cuando pierde hace esto mal, y hace esto y esto bien, ¿no? O sea, ¿y qué le pasa a ese equipo cuando gana, ¿no? Pues vamos a intentar que no haga lo que hace bien cuando gana. Y a nivel estadística de jugador lo mismo, ¿no? Hay jugadores que sobresalen de manera muy importante cuando ganan, ¿no? Y si los paras no ganan, y al revés, ¿no? Jugadores que dices, coño,
este lleva 15 por partido en las derrotas, ¿no? Bueno, pues que meta. ¿no? Y todo eso lo que tienes que saber es traducirlo. Claro. Porque está muy bien hacer reuniones, está muy bien saber esto y está muy bien manejar todo este tipo de cosas, ¿no? Y contratar a los mayores expertos, que ojalá y todos podamos contratar en un futuro y los clubs interioricen que esto es así, pero después lo que debes saber es traducirlo, ¿no? Traducir cómo puedo llevar eso al campo. En ese sentido, ¿dónde ves tú, dónde te sientes más cómodo o dónde tú crees que el analista de datos? Sí. Has mencionado que tienes varias casuísticas. ¿Existe el analista de datos que está en oficina? Sí. ¿El analista de datos que está detrás del banquillo? Sí. ¿O hay entrenadores que lo tienen? Existe el que no está. O el que lo tiene sentado al lado y le está cantando o le está preparando. ¿Tú con cuál te sentirías más cómodo? ¿Cuál crees Yo creo que lo mejor es incorporar a una persona dentro del cuerpo técnico que tenga capacidad de esto. Porque tú también necesitas el dato directo. Tú necesitas el dato directo en partido también. Si tú quieres plantear un partido en el que haciendo esto y esto y esto tendrás más opciones de ganar, en un momento dado a ti alguien te tiene que decir, oye, queríamos hacer esto, esto y esto y no estamos haciendo esto, 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 más allá de la táctica. Entonces yo veo esa figura dentro de unos años, veo esa figura dentro del cuerpo técnico sentada en el banquillo y con una formación de entrenador. Una formación de entrenador y con una formación de analista, ¿no? Entonces que sea capaz de decir, salíamos con una idea de jugar a muchas posesiones hoy, no lo estamos haciendo, pero que no solo te diga, oye, no estamos jugando rápido, bueno, ya lo sé que no estamos jugando rápido, eso me lo puede decir cualquiera, ¿no? Pero dime que no estamos jugando rápido, que es lo que queríamos hacer, pero también dime por qué no estamos jugando rápido. Pues no estamos sacando bien el primer pase, no están presionando el balón enseguida, no están cambiando y no sabemos jugar contracambio, estamos usando muchos pases, ¿no? Entonces, bueno, yo veo eso y veo eso rentable también, porque al final, bueno, pues tú eres un entrenador, yo me formo en el análisis de datos, yo me formo en ser capaz de daros toda esta información dentro del cuerpo técnico. Entonces yo veo eso rentable en un futuro y creo que dentro de 6, 8, 10 años, no quiero avanzar ni tanto, ¿no? Dentro de 5 o 6 años, pienso que en Primera FEP, en ACB, en Euroliga, evidentemente, ¿no? Pero en Primera FEP, que esperemos no estar con estudiantes, pero estará en el banquillo seguro. Vamos. Claro. Y dentro de tu equipo técnico también los entrenadores cada vez más cuentan con los preparadores físicos, el aspecto de rendimiento deportivo de los jugadores. ¿Cómo integras la información que te aporta un preparador físico? ¿Cómo integras eso, pues la información respecto a carga de trabajo, respecto a esfuerzo, preparación de partido? ¿Cómo lo tienes en cuenta? Yo le pido que me lo pase todo al preparador físico y que me explique cosas, ¿no? Y desde muy al principio de mi carrera siempre, evidentemente, yo soy muy de letras, pero sí que te gusta comprender por qué el preparador físico te dice las cosas, ¿no? Yo evidentemente también soy de hacerles mucho caso porque al final ellos trabajan con datos mucho antes que nosotros. Es decir, los preparadores físicos empezaron a explicar las cosas de esta manera hace muchos más años que nosotros. Entonces, y también es verdad que son unos parámetros que para mí, evidentemente, son más fáciles de explicar de esta manera, ¿no? Interviene menos otras circunstancias, ¿no? Externas. Entonces, bueno, ellos tienen sus métricas, ellos tienen sus números. Cuando el preparador físico te advierte que este jugador debe de parar, o este jugador debe de entrenar más, o este jugador debe de entrenar menos, o habría que darle menos minutos, o ahora en pretemporada habría que limitar esto, habría que limitar lo otro, evidentemente haciéndole caso. No puede ser de otra manera. Imagínate que tienes ahora como una carta a los Reyes Magos, una carta de competición en la cual tú pudieras tener acceso a un indicador sobre alguna tendencia del juego o poder tener información directa sobre algo que transcurre en el juego y que ahora mismo no tienes acceso. ¿De qué te gustaría tener información? Yo creo que hay un déficit, bueno, en mi caso y en el de muchos entrenadores. Creo que todas estas preguntas, al no tener una formación tan grande en este sentido, nos sentimos mucho más cómodos escuchando, ¿no? El año pasado tuve alguna reunión con alguna persona de por aquí y yo me sentía más cómodo diciendo, ¿tú qué me puedes aportar?
Tú ¿qué crees que me puedes aportar? Mira, yo te puedo aportar esto, yo veo interesante esto y esto. Entonces tú a partir de ahí dices, hostia, pues es verdad, esto y esto es interesante y esto otro es interesante, ¿no? Y sí que es verdad que ahí yo te voy a sumar mi experiencia como entrenador y te voy a sumar las necesidades que yo creo que tenemos después de ver esto que tú me estás proponiendo, ¿no? Quizá ese sentido de la comunicación es mejor para hacer crecer al equipo de esta forma. Si ahora nos abstrayéramos un poquito y analizásemos los diferentes modelos de baloncesto que hay, modelo europeo, modelo de Estados Unidos, ¿para ti qué es lo que más te llama la atención en cuanto a uso de tecnología y datos en los dos tipos de baloncesto? A ver, no conozco demasiado la realidad de Estados Unidos. Sí que sé que todo va a tender ahí. Y sí que sé que todo va a tender a tener unos parámetros totalmente controlados y a cada vez tener más información, pero no solo en el baloncesto, sino en absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, pues me llama la atención eso, me llama la atención que hay 40 personas en un cuerpo técnico, me llama la atención que se van a generar muchos puestos de trabajo en el baloncesto, claro. y que cada vez necesitamos los entrenadores que estamos como primeros entrenadores o como entrenadores jefe, necesitamos una formación más amplia en todos los campos, porque si no te es muy difícil entender a todos los que te van dando inputs, ¿no? Eso es un poquito lo más importante. Vale, más o menos ya hemos acabado la conversación, ¿no? Hemos tocado las 4 variables en las cuales un entrenador se enfrenta al uso del dato. Si te parece, ahora hacemos unas cuantas preguntas más un aspecto de gestión, un aspecto humano, ¿no? Una pregunta que surgió aquí casi de casualidad es ¿cuál es la mayor locura que has hecho por el básquet? Que tú digas, ahora mismo mirando para atrás y digas, ¿cómo yo me metí en ese jaleo? Si me permites, hemos hablado esta mañana y me has dicho, oye, te voy a preguntar esto, un poco te voy a ir por aquí y por allá. Y le he hecho esa pregunta a mi cuerpo técnico, te lo prometo. Y les he dicho, ¿cuál es la mayor? Y me ha dicho en el cuerpo técnico, ¿fichar por Estudiantes? No, es broma. Bueno, yo empecé muy joven y me gustó mucho formarme. He cogido el coche, el otro día había una entrevista de Luis Casimiro que decía que había dormido en el coche viendo... Bueno, yo no llegaba tanto, pero evidentemente era una época difícil de encontrar información. Era una época que tenías que recorrer kilómetros para comprar libros, tan si fuera, y tenías que recorrer kilómetros para ver partidos, y yo solo, porque yo vengo de un pueblo un pueblo de la provincia de Castellón que se llama Onda y no tiene ninguna tradición baloncestística. La provincia de Castellón tampoco demasiado, un poco más, pero bueno, pues autodidacta casi totalmente, y recorrer muchos kilómetros y ver muchos partidos solos, y bueno, pues ese tipo de cosas que hacíamos por el amor y por la pasión y por las ganas que tenía de ser, sobre todo entrenador, más que jugador. Era bastante regulero y soy generoso con eso de regulero siendo jugador. Entonces, desde muy joven quise ser entrenador y me gustaba más entrenar que jugar. Has mencionado, creo que te refieres a lo que cuenta Luis Casimiro con Ricardo Evia, sí. Un entrenador que es un entrenador entrañable, que lamentablemente ya no está con nosotros, y que en muchas ocasiones se habla de este perfil de entrenador como old school, ¿no? ¿De quién? De Ricardo Evia, de gente como Ricardo Evia, que formó a mucha gente, ¿no? Sí. Que con un carácter, con una disciplina, con unas metodologías que quizá ahora llamarían la atención, ¿no? Pero que marcaron mucho a jugadores, a entrenadores. ¿Crees que hay una variación entre el modelo de entrenador un poco de lo que había antes, o crees que esas habilidades, esas técnicas de comunicación y de gestión se mantienen? ¿Crees que ha cambiado el perfil de entrenador? Sí, evidentemente, mucho, y va a cambiar más, porque la sociedad ha cambiado y porque la gente necesita un trato diferente. Ni mejor ni peor. Pero mi padre me educaba diferente a mí, que yo estoy educando a mis hijos, y mis hijos educarán diferente a sus hijos de lo que yo lo estoy educando a ellos. Y esa evolución es así, ¿no? Quizá durante muchos años fue similar y ahora la vida ha ido más deprisa, ¿no? Y los cambios han ido más deprisa, ¿no? Pero evidentemente que ha cambiado mucho. Ha cambiado la metodología, ha cambiado la jerarquía, ha cambiado la cercanía con los jugadores, ha cambiado el entender el error, también creo que ha cambiado mucho, ha cambiado las relaciones humanas, ha cambiado muchísimo todo, ¿no? Evidentemente, bueno, pues los entrenadores quizá más veteranos que yo han ido un poco adaptándose, ¿no?, a esto, y quizá, bueno, los de mi edad hemos entrado ya en otro escenario diferente y, bueno, con nuestro estilo, cada uno con nuestro estilo, pero sí que es cierto que las relaciones humanas han cambiado mucho y
en el deporte nos hemos adaptado mucho, ¿no? ¿Tú has notado que has tenido que ir adaptándote Sí. como con los cambios generacionales en el vestuario y que a lo mejor la manera de comunicar en el vestuario previamente ahora va cambiando? Sí, porque al final, yo empiezo a entrenar categorías senior, categoría hombres en el año 2002. Entonces son 24 años. Claro, Entonces yo empiezo entrenando gente más mayor, bastante más mayor que yo. claro. Yo con 22 años soy entrenador senior, entreno a gente de 30, de 32, de 31, pero era gente con un carácter diferente, ¿no? Y era gente que soportaba más, admitía más, un tipo de carácter diferente, ¿no? Y ahora sí que es verdad que yo creo que la palabra clave es que antes había un tipo de mando y ahora hay que convencer. Y esa es, yo creo que el principal cambio en el aspecto relacional es los jugadores al final tienen que estar convencidos de lo que tú estás haciendo y de que lo estás haciendo por ello y por el grupo y de que ellos tienen que hacerlo en ese mismo sentido, ¿no? Siguiendo este tema, en las teorías generales del management, de gestión de personas, se suele hablar de dos variables, la más utilizada en la expresión latina, ¿no? La potestad, que suele ser lo que te otorgan tus jefes Sí. hacia abajo, mientras que la autoridad es lo que te reconoce tu equipo hacia ti, ¿no? En un perfil, en un rol como es el de un entrenador de élite, si tuvieras que ponderar ambas las dos, Sí. entre potestad viniendo de arriba y autoridad del equipo hacia ti, ¿cómo ponderarías ambas variables? Yo creo que te dura el primer entrenamiento, la potestad, te dura el primer entrenamiento. Si tú no eres capaz de ganarte la autoridad de los jugadores, por más potestad que te den, es imposible que el funcionamiento sea bueno. O sea, la potestad es el contrato que tú firmas, la potestad es la oportunidad que te dan, que te has ganado seguramente, de entrenar un equipo, y la autoridad es lo que te va a hacer funcionar. Evidentemente tienes que trabajar tú también esa potestad, cuidar esa potestad para que en el primer bache no te saquen de la carretera, ¿no? Desde arriba, pero la autoridad es lo que te va a dar el funcionamiento diario y la autoridad es lo que te va a dar tu relación con el grupo y el buen camino y que vaya bien la temporada, ¿no? La potestad yo creo que en el primer entrenamiento se ha perdido ya. Vamos. Y esta pregunta surgió el otro día en una conversación también con entrenadores, donde se planteaba una disyuntiva, ¿no? Entonces yo te la planteo Sí. a ti y tú me dices que sería, imagínate que, evidentemente no se va a dar este año, pero imagínate que se da y que recibes una... Aunque no se va a dar. Aunque no se va a dar, lógicamente. Esto se corta luego, ya está. Imagínate que estás en una situación en la cual recibes una llamada de dirección y te dicen, Tony, si este partido perdemos, estás fuera. La pregunta sería, ¿lo compartirías con tu staff técnico y lo compartirías con el vestuario o no? Creo que si llegas a ese punto, en mi caso, lo sabría todo el mundo. Pero no porque yo lo dijera, sino porque al final esas cosas se saben. Es muy difícil que a ti te den un ultimátum desde el club y no sepas que la plantilla lo sabe. Pero no porque nadie se lo haya dicho, sino porque nadie somos tontos en este mundo, ¿no? Claro. Entonces todo el mundo no solemos cosas. Yo personalmente lo diría, a mi staff seguro, y lo compartiría con ellos, pero no por generarles más presión, sino simplemente porque yo soy una persona que comparte todo con el staff y que me gusta saber su opinión de todo, y también en ese momento me gustaría saber su opinión con respecto a qué debo hacer yo o con respecto a cómo interactuamos esa semana. O sea, que yo con el staff lo compartiría seguro, y seguramente con los jugadores que tengo más cercanía también lo haría. A lo mejor me costaría un poquito más a nivel grupal, creo que no interesa a nivel grupal, o creo que no es un punto importante esa semana a nivel grupal que yo me vaya a ir o no, pero a lo mejor con los jugadores más cercanos sí que lo haría. Pero te insisto que en el deporte profesional y en los grupos humanos profesionales esas cosas se saben. Es difícil no guardar esas cosas. O sea, al final todos desgraciadamente hemos estado en situaciones pues negativas y se suelen saber. Y ahora ya para terminar, la última pregunta. Al final tú empiezas este año un proyecto muy interesante, que es el proyecto con un club
con una tradición muy arraigada, con unos valores culturales muy importantes. Eso, cuando tú eliges un club, cuando tú llegas a un club, a una entidad, ¿eso te aporta, te gusta conocer eso? ¿Prefieres un sitio diáfano en el cual puedas trabajar? ¿Te sientes cómodo entrando en un club que ya tiene unas características y ya tiene unas peculiaridades? ¿Cómo analizas eso? ¿Cómo, cuando llegas a ese club, que es algo más de lo que hay en la cancha, que a su alrededor hay otras cosas, cómo lo analizas eso de cara a tu trabajo diario? A mí me gusta entrar en clubs que tengan personalidad y que tengan historia detrás, y que tengan personalidad detrás, y que tengan carácter detrás, y que tengan valores detrás, y que tengan algo, que tengan identidad, ¿no? Entonces, Estudiantes es un club que tiene una identidad muy marcada desde hace mucho tiempo. Me gusta entrar en clubs que tengan identidad, y lo mejor es que coincida con mi identidad. Entonces, en este caso, ha coincidido todo, y de momento es perfecto, ¿no? O en el inicio es perfecto, porque las cosas que yo puedo y creo que puedo aportar al club son las cosas que el club me demanda, ¿no? A nivel de valores, a nivel de comportamientos, a nivel de lo que tú hablabas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso es perfecto. En este caso entras en un sitio en donde te sientes muy a gusto, y en el que te dicen, oye, nosotros somos así. Le dices, no, yo es que quiero ser así. O sea, no es que vosotros seáis, es que yo os voy a ayudar a ser mejor aún como sois, porque, bueno, pues porque compartimos valores y compartimos formas de pensar y formas de ver las cosas, ¿no? Nunca he estado en un sitio donde el club tenga una identidad y sea una identidad diferente a los valores que yo tengo. Pero en ese caso creo que intentaría, bueno, pues desde mis posibilidades, intentar variar un poco para meterlos en el camino que yo creo que es el correcto, ¿no? Intentar dar ese valor añadido para intentar cambiar ese tipo de funcionamiento. Pues Tony, muchísimas gracias. A vosotros. Tenemos aquí. Muy a gusto, muy bien. Y si te parece, hacemos una cosa. Vienes al lab justo antes de acabar la temporada, entonces hagamos una cosa. Quedemos en que una vez que ascendamos, vienes aquí al lab y volvemos a tener una charla sobre la temporada. Quedamos así. Después de ascender, lo que queráis, cuando queráis, como queráis y de la manera que queráis, encantadísimo. Muy a gusto, muy agradecido. Y espero, bueno, antes has dicho que para gente que nos escucha, ¿no? Bueno, espero que escuchando esto, bueno, pues alguien pueda sacar alguna idea, algún detalle, o simplemente pasen un rato divertido y tranquilo escuchando esto. Genial, pues muchísimas gracias. A vosotros.